Hola a todos, bienvenidos. En las sesiones pasadas conocimos una nueva herramienta para interpretar y analizar sistemas discretos, la respuesta en frecuencia. En esta ocasión vamos a extender esa definición para poder analizar e interpretar señales discretas a través de un nuevo concepto que vamos a denominar transformada de Fourier. En lecciones anteriores aprendimos que la respuesta en frecuencia se puede calcular a partir de la respuesta al impulso mediante la expresión h de omega igual a la sumatoria de n que va desde menos infinito hasta infinito de h de n por e a la menos j omega n. El cálculo de la respuesta en frecuencia lo podemos interpretar como un proceso que toma una respuesta al impulso h de n y la transforma en la respuesta en frecuencia. Usando la notación de operador, esta transformación la podemos representar como la transformación u operación sobre la señal h de n para obtener la función h de omega. Este operador es sumamente importante en el procesamiento de señales y se conoce como transformada de Fourier. Más exactamente, en el caso de las señales discretas, se le conoce como transformada de Fourier en tiempo discreto o por sus siglas TFTD o DTFT. En este curso, por simplicidad, vamos simplemente a utilizar el nombre de transformada de Fourier o en ocasiones DTFT. Ahora, este operador tiene varias propiedades que es muy importante entender y conocer. Vamos a comenzar con una propiedad muy simple, la propiedad de linealidad. Pero antes de revisar la propiedad de linealidad de la DTFT, quiero hacer unos comentarios sobre notación. Dado que la transformada de Fourier es un operador, entonces podemos aplicarlo a cualquier señal. Hasta ahora lo hemos aplicado a una señal h de n correspondiente a la respuesta al impulso de un sistema y el resultado es una función h de omega que se corresponde a la respuesta en frecuencia del sistema. A su vez, esa respuesta en frecuencia tiene una magnitud y una fase que reciben el nombre de respuesta en magnitud y respuesta en fase respectivamente. Este operador también lo podemos aplicar a una señal cualquiera, por ejemplo una señal x de n, y el resultado será una función compleja x de omega. O lo podemos aplicar a una secuencia y de n o a una secuencia z de n y los resultados serán y de omega y z de omega. Por convención, siempre vamos a representar la transformada de Fourier usando letras mayúsculas. Ahora, aquí vamos a hacer una importante distinción. Cuando sacamos la transformada de Fourier de la respuesta al impulso de un sistema, el resultado lo llamamos, o el resultado corresponde a la respuesta en frecuencia del sistema. En cambio, cuando sacamos la transformada de Fourier de una señal arbitraria, como por ejemplo la señal x de n, al resultado lo vamos a llamar espectro de la señal. Y a la magnitud y fase de ese espectro lo llamaremos espectro en magnitud y espectro en fase respectivamente. Matemáticamente, el operador que estamos utilizando aquí es el mismo operador que estamos utilizando acá. Sin embargo, conceptualmente va a ser muy útil que hagamos esta distinción en los nombres, la distinción entre la respuesta en frecuencia y el espectro. Yo sé que puede resultar redundante usar nombres distintos para el mismo concepto, pero aquí les pido que confíen que hacer esta distinción nos va a resultar muy útil a futuro, sobre todo porque en la práctica el espectro y la respuesta en frecuencia son conceptos diferentes. Bueno, luego de estas aclaraciones, vamos ahora sí a revisar la propiedad de linealidad de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es un operador lineal. Esto quiere decir que es homogéneo y aditivo. Así, sean x1 de omega y x2 de omega, las transformadas de Fourier de x1 de n y x2 de n respectivamente, y sea alfa una constante compleja. Entonces se puede demostrar que la transformada de Fourier de la suma de las dos señales es igual a la suma de la transformada de Fourier de cada una de las señales. Y que la transformada de Fourier de una constante por una señal es lo mismo que el producto entre la constante
y la transformada de Fourier de la señal. Para mostrar estas propiedades vamos a recurrir rápidamente al tablero. Bueno, vamos a comenzar con la propiedad de aditividad. Para esto aplicamos la definición de la transformada y tenemos la sumatoria de n que va desde menos infinito a infinito de x1 de n más x2 de n por e a la menos j omega n. Aplicamos la propiedad distributiva, entonces tenemos la sumatoria de n que va desde menos infinito hasta infinito de x1 de n por e a la menos j omega n más la sumatoria de x2 de n por e a la menos j omega n. Observen que esta parte se corresponde justamente a la definición de la transformada de Fourier de x1 de n, es decir, x1 de omega, y esta parte se corresponde a la definición de la transformada de Fourier de x2 de n, o sea, x2 de omega. Y así demostramos que la transformada de Fourier de la suma de dos señales es igual a la suma de la transformada de Fourier de cada una de las señales. Por lo tanto, este operador es un operador aditivo. Para la propiedad de homogeneidad, vamos a hallar la transformada de Fourier de alfa por x de n, donde alfa es un escalar. Entonces, aplicando la definición, tendremos la sumatoria de alfa x de n por e a la menos j omega n. Como la suma es un operador lineal, este factor lo podemos sacar de la sumatoria. Tenemos alfa por la sumatoria de x de n por e a la menos j omega n. Observen nuevamente que esta parte es justamente la definición de la transformada de Fourier de x de n. Por lo tanto, esto es igual a alfa por x de omega. Hemos demostrado que la transformada de Fourier de alfa de un factor de escala por una señal es igual al factor de escala multiplicado por la transformada de Fourier de la señal. Entonces, este operador es un operador homogéneo.